doctora Mónica Paola Castro David. Ella es médico especialista en psiquiatría general de la Pontificia Universidad Javeriana, es máster en psicoterapia del Instituto Universitario de Psicología Dinámica en España. También tiene 4 años de experiencia en el abordaje psicoterapéutico de trastornos de ansiedad y del afecto en estrategias de prevención de salud mental. También es fundadora de una de las plataformas digitales donde se brindan servicios médicos y académicos en psiquiatría y salud mental. Es cofundadora de otro proyecto, Arte y Salud Emocional para la Transformación, empresa de emprendimiento social, esto para instaurar estrategias preventivas y terapéuticas en salud mental. Doctora Mónica Paola Castro, buenos días, bienvenida a Aprende en Casa Radio. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos y también permítanme presentar a nuestra orientadora invitada el día de hoy. Se trata de María Genoveva Mendivelso Ojeda. Ella es psicóloga especialista en gerencia educativa y psicoterapeuta individual y de familia. Es magíster en investigación social interdisciplinaria. Es docente universitaria con más de 15 años de experiencia, atendiendo diariamente a adolescentes con riesgos psicosociales. Actualmente es orientadora del Colegio Jorge Eliezer Gaitán y lidera con su área el proyecto denominado Relaciones Humanas Saludables, desde donde dan soporte socioemocional a su comunidad. María, muy buenos días y bienvenida a Aprende en Casa Radio. Un placer enorme estar aquí. Me emociona poder hablarle a su audiencia. Un abrazo también para la doctora que nos acompaña y qué rico conversar con ustedes. Muy bien, hemos querido dedicar estos días para que nuestra audiencia reflexione precisamente, toda nuestra comunidad educativa, nuestros niños, niñas, jóvenes, padres de familia, educadores y demás, para que reflexionemos entre todos y conozcamos algunas características sobre las conductas suicidas que en estos días de aislamiento se han vuelto más frecuentes. Empecemos entonces, o entremos en materia, doctora Mónica Paola, y le quisiera consultar cómo se reconocen las conductas suicidas. Me encanta que me hagas esa pregunta porque a pesar de que, como todos sabemos, hoy día el tema del suicidio es algo cada vez más sonado, no es cierto que sepamos todavía cuál es la mejor manera de identificarlo, sobre todo porque pues termina siendo un hecho lamentable que puede afectar a cualquier familia y a veces nos toma desde luego por sorpresa y de la manera menos esperada. Sabemos de alguna manera que es esperable y común encontrar signos muy clásicos, como por ejemplo el aislamiento, sobre todo en los chicos es muy común encontrarlo, quizás no tanto en los adultos, pero en los chicos pasa mucho la irritabilidad, el llanto fácil, que empiecen a comer menos de lo usual. Hay conductas que son todavía un poco más extrañas, como pueden ser cambios francos en el comportamiento. Hay personas que toman, por ejemplo, la conducta de visitas inesperadas, empiezan a hacer una serie de despedidas, visitar las casas de personas a las que quieren mucho, entregar objetos de valor. Son conductas que quizás no tomamos como usuales inicialmente, pero sí podemos tenerlas presentes para estar muy al tanto. Sin embargo, hay otros aspectos que sí pueden ser más comunes, como pueden ser más clásicos, como las cartas de despedida. Hay personas, sobre todo los adolescentes, que no es raro que encontremos que porten armas blancas, cuchillas. Hay chicos que inclusive cargan venenos, acetona, que suena ya muy raro e inclusive increíble, pero digamos que son como las conductas a las que uno debería estar atento al momento de indagar o sospechar sobre la conducta suicida. Ahora, creo que también es importante mencionar lo que no es tan común, que también debemos tomar como un llamado a que pueda ser una conducta suicida en potencia. Son aquellas circunstancias en las que las personas estén pasando por alguna necesidad, porque el suicidio y la atención en salud mental desde luego también es un tema político. Entonces, por ejemplo, las personas que están en condición de pobreza extrema, que están pasando por hambre, desempleo, viudez, soledad, una enfermedad crónica, una enfermedad costosa. A veces no tenemos que esperar que hagan una carta, que porten un arma, que digan abiertamente que se van a matar. Hay personas que por el simple hecho de no tener que comer
también deciden acabar con su vida. Entonces son escenarios a veces también tan inesperados como estos, que pueden ser un aviso de que alguien podría querer quitarse la vida. Muy bien, pues a estar muy atentos porque los avisos, como bien usted lo dice, pues están allí, ¿no? Unos más latentes que otros, pero siempre estar muy atentos y muy prestos a ayudar, a atender, a acompañar a alguno de nuestros ciudadanos que se encuentre pues en alguna condición de este tipo. Quisiera consultar ahora en específico a nuestra orientadora María Genoveva sobre las conductas suicidas. ¿Estas se presentan de diferente manera en niñas, niños y jóvenes? Claro que sí. La conducta suicida en los niños, niñas y jóvenes da señales o indicios que deben revisarse de manera integral. Tal como lo escuchábamos en el podcast, una de las más frecuentes es que sienten que han decepcionado al adulto que es responsable de ellos. Y eso genera una culpa increíble en los estudiantes, en los jóvenes, en los niños y en los adolescentes mucho más. Y esa culpa como que los imposibilita de actuar y sienten que no pueden satisfacer las expectativas de sus figuras paternas, llámese abuelos, llámese tíos, llámese papá y mamá. Recordemos que hoy en día los núcleos familiares son de todas las formas y colores. Entonces ese adulto que es responsable, de pronto por su exigencia no se fija en que está generando culpas. A veces nuestras frases no son las más afortunadas y eso es lo que hace que nuestros chicos de alguna manera sientan que los decepcionan. También hay que mirar que hay familias que tienen antecedentes de suicidio, en amigos, en compañeros o incluso en el mismo núcleo familiar. Y eso es un atenuante. Las escasas relaciones que hay a nivel de las familias, a nivel interpersonal. Hoy en día como que este confinamiento nos llevó a estar juntos pero también aislados. Y pendientes cada uno de sus trabajos, de su estudio, pues de alguna manera también nos está mostrando como un rechazo social. Yo veo con frecuencia que los chicos ya no quieren salir, son muy encerrados y manifiestan como esa falta de afecto, ¿no? También estudiantes que son víctimas de hostigamiento escolar o de discriminación por cualquiera de sus características personales. Eso es otro factor que incide muchísimo. También el uso y el abuso de sustancias psicoactivas, cualquiera que ella sea. Hoy en día se da mucho con el alcohol, con el cigarrillo y varias sustancias que aparentemente no hacen daño al cuerpo, pues lo están haciendo mucho porque pues están afectando su salud mental. Y aquí es importante también enfatizar en que los estudiantes, algunos se dan golpes en el cuerpo, se pegan en la cabeza, se golpean su propio cuerpo, incluso hacen cortes en su piel, lo que conocemos comúnmente como cutting. Y esos actos impulsivos es por esas dificultades emocionales que tienen nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, de manejar o de ser acompañados emocionalmente por ese adulto de manera funcional y pues los lleva a esa ideación suicida. Estar expuestos a situaciones de violencia intrafamiliar, y esto en esta época de confinamiento y por la pandemia se disparó mucho y por eso somos un poquito abusivos con la otra persona desde el punto de vista de las relaciones y de la violencia, como que no encontramos una manera de estar con el otro que sea agradable y a veces solo median las órdenes y solo media la impulsividad del adulto y eso hace violencia intrafamiliar y eso hace que de alguna manera pues la persona sienta que no hay otra salida. El abandono en la apariencia. Es muy frecuente que los padres de familia le digan a uno, no quiere ni bañarse, lleva 8 días, no se ha bañado, no se ha peinado, no ha arreglado el cuarto. Y eso es una señal y eso es una manera de estarse evadiendo de la realidad, ¿no? El aburrimiento persistente. Los niños, las niñas y los jóvenes ahora le dicen a uno a toda hora, estoy aburrido, ¿qué hago? Estoy aburrido. Pienso que aquí es muy importante que nosotros como adultos responsables de esos niños, niñas y jóvenes, pues los ayudemos a no estar aburridos, a buscar otras maneras de entretenimiento, incluso diferentes a las pantallas, porque la exposición de la pantalla también está haciendo que el niño no encuentre sino la diversión en la pantalla y debe aprender a divertirse de otra manera.
debemos hacer que esa calidad de relaciones humanas sea importante en la casa y evitar ese deterioro a nivel de la concentración y del trabajo escolar. Aquí es otra cosa importante, las quejas frecuentes de los dolores físicos. El niño o la niña o el adolescente se queja de dolor de cabeza, de dolor de estómago, de malestar general como una manera de querer la caricia. Por eso cuando papá o mamá abraza, acaricia, consiente, casi que el dolor desaparece. Y es importante que nosotros estemos alerta de esas quejas de dolores. También, como lo decía la doctora, quiero enfatizar un poquito en eso, los cambios en sus hábitos alimenticios. De repente no comen, y lo mencionan los padres de familia con mucha frecuencia, es que no está comiendo, hoy no comió nada, se la pasa a punta de agua, con unas dietas muy insólitas, por decirlo menos, y también con unos hábitos alimenticios que lo dejan a uno preocupado. Y es importante que nosotros como padres de familia seamos muy observadores, amorosamente observadores, diría yo. También los cambios físicos, esa falta de energía, esa falta de querer estar aparentemente bonito, simpático, charlatán, pues eso lo debe a uno llamar la atención que su hijo esté tan aislado, ¿no? De repente también el interés por la música o el arte o las reflexiones de las personas que son muertas. Eso es una voz de alerta grandísima. Cuando empiezan a escuchar esa música con mucha frecuencia y repiten canciones de desesperanza, pues nos debe llamar la atención. Amenazas directas de suicidarse, con frases como mejor quisiera morirme, ¿para qué me trajiste a este mundo? Tú no me amas, despáchame para donde vine, le dijo un día una niña a la mamá, y efectivamente pues son expresiones donde el niño está expresando pues que de alguna manera no quiere estar acá. También supe de alguna situación donde la familia disgustó y dice, pues sencillo, ayúdenme a desaparecer. Pues también es una manera de no querer estar ahí, ¿no? Mejor estaría mi familia sin mí, por ejemplo. No tengo razones para vivir, como nos decía el drama de sensibilización que ustedes presentaron, que me pareció muy acertado y muy real. Todas estas amenazas debemos tomarlas en serio. Como decía nuestra doctora, esto empieza con llanto, con tristeza, con soledad, y esa extrema tristeza lleva a una desesperanza. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, y así lo trabajamos desde el proyecto Relaciones Humanas Saludables, la tristeza hay que atacarla antes de que se vuelva desesperanza. Entonces, aprendamos a sacar de ese círculo de tristeza a nuestros chicos. Es claro que el estado de ánimo de todas las personas fluctúa, pero esas fluctuaciones deben tratar de estar observadas por el adulto y acompañadas con cosas interesantes. A veces actos tan sencillos como un abrazo puede sacarlo de esa tristeza, acompañarlos a un juego puede sacarlos de esa tristeza, una conversación puede sacarlos de esa tristeza, y pues el adulto debe ser muy, muy hábil para acercarse a ese joven, a ese niño, y no hacer valer cualquier síntoma menos. Todos los síntomas son importantes, todas las situaciones que mi hijo presente son importantes y debo prestarles atención. Muy bien. Doctora Mónica Paola, quiero consultarle, cuando hablamos de conducta suicida, ¿qué factores de riesgo y qué factores protectores encontramos o debemos resaltar? Esa pregunta es muy, muy pertinente y es muy importante que la hagas por lo siguiente. Antes de hablar de los factores de riesgo clásicos que nosotros en la clínica psiquiátrica nos fijamos, quisiera compartirles algo que nosotros siempre mencionamos para las familias en las jornadas de psicoeducación, que es quizás lo que las personas pueden detectar mucho antes de lo que nosotros en la consulta podemos ya visibilizar cuando ya ha habido una lesión o, en el peor de los casos, cuando ya ha habido un suicidio consumado, y es lo que nosotros en el argot psiquiátrico llamamos las conductas paratanáticas o las lesiones autoinfligidas con fines no suicidas. Eso puede sonar un poco raro, pero quisiera explicárselos bien porque es importante, y en términos coloquiales, cuando uno habla de lesiones autoinfligidas con fines no suicidas,
son quizás el principal factor de riesgo que uno en la comunidad debe advertir antes de lo más grave, que es lo que la gente suele imaginar, que no es que en el imaginario esté incorrecto, pero esto es casi como un atisbo de lo que puede ser más adelante, y es ahí donde todos, como padres de familia, como hermanos, como amigos, como orientadores, debemos estar muy alertas. Por ejemplo, una lesión autoinfligida, como decía Genoveva hace un momento, es el famoso cutting, que es lo que hacen los muchachos, sobre todo. Esto es muy común de los adolescentes y de las personas con estructuras de personalidad comandadas por la pobre tolerancia a la frustración, la pobre capacidad de espera, que es justamente como su nombre lo dice, esto es un anglicismo, que es hacerse cortes en la piel, o el picking, que también es un anglicismo que hace referencia a hacerse pellizcos en la piel, a aruñarse, a rascarse con la intención de hacerse daño, que como si bien podemos inferir, rasgarse la piel de esta manera o pellizcarse no va a producir la muerte, desde luego, y es un semejo en el imaginario del muchacho, del niño, del adolescente, que lo que va a generar inicialmente es un alivio del dolor emocional y de la ansiedad, y que por lo menos en su cosmovisión es algo muy cercano a la muerte, en tanto le produce alivio, porque la conducta parasuicida o la lesión autoinfligida tiene la particularidad que tiene esta función de suplir la necesidad de alivio, y muchas veces los muchachos hablan de la muerte ni siquiera con la intención de querer desaparecer, sino con la intención de dejar de sufrir, que es muy importante poder hacer esa diferenciación. No todas las personas que hacen conductas que inciden en su cuerpo con conductas para suicidios o con lesiones autoinfligidas, quiere decir que quieran acabar con su vida. Como lo mencionaba Genoveva hace un momento, hay veces en que con la simple labor de escuchar a un niño, a un adolescente, qué le pasa, si se están pasando por problemas económicos en su casa, son sus padres, o si tienen problemas en pareja, tiene hambre, a veces es más la necesidad de escucha y de aliviar ese problema, más que el chico querer tener la fuerza para querer acabar con su vida. Y uno acá como terapeuta tiene la función fundamental de preguntar: si esto estuviera aliviado, solventado, aún así quisieras morirte. Y eso cambia el panorama por completo, porque si yo dijera, ya tienes que comer, ya tienes cómo estudiar, tus papás van a estar en terapia de pareja, por decir alguna cosa, cambia completamente el panorama y disminuye mucho el riesgo de un suicidio consumado, porque es más la necesidad de dejar de sufrir que la intención fehaciente de querer acabar con la vida. Entonces es muy importante eso. Incurrir en conductas de riesgo también se considera un factor de riesgo, valga la redundancia, para la conducta suicida, que son estas conductas como empezar con la experimentación de sustancias psicoactivas, conducir a altas velocidades en el carro o en la moto, eh, hacer rumbas clandestinas a altas horas de la noche, relacionarse con personas que puedan suponer un riesgo para su seguridad. Eso también implica un riesgo, y son personas que pueden favorecer que el adolescente o el chico, inclusive el adulto, un adulto frágil, pueda tener la susceptibilidad para incurrir en una conducta suicida. Ya esto, que lo que he mencionado, va de la mano con lo que se puede visibilizar en la comunidad, en la familia, adentrándonos más en el factor de riesgo estrictamente desde lo clínico, que también en la familia se puede visibilizar. El principal factor de riesgo para suicidio es haber tenido un intento de suicidio previo. Suena extraño, pero es así. Se estima que por lo menos del 50 al 60% de las personas que han hecho un intento de suicidio previamente tienen la posibilidad de consumarlo en el siguiente intento. Se sabe también que por factores hormonales, la testosterona, aspectos evolutivos y biológicos, el hombre tiene más riesgo de consumar un suicidio que la mujer. La mujer tiene más riesgo de múltiples intentos suicidas, casi siempre por envenenamiento, por sobredosis de medicamentos, mientras que el hombre suele ser más contundente y es el que es más usuario de arma blanca, arma de fuego o el ahorcamiento. Es importante tener eso en cuenta. La psicopatología, por supuesto, tener antecedente de trastorno depresivo mayor es un factor de riesgo tremendo. Su desenlace fatal, desde luego, es el suicidio. Tener una enfermedad crónica debilitante,
Estas enfermedades que suponen un dolor constante como la artritis reumatoidea, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, infartos inclusive también están asociados de manera directa con un aumento en el riesgo para intento de suicidio o suicidio consumado. Como decía Genoveva, el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo el alcohol, también está catalogado como principal factor de riesgo. Estar en los extremos de la vida, a diferencia de lo que muchas personas imaginaran, el adulto mayor, que por supuesto podemos imaginar que tiene mayor riesgo de estar solo, de ser viudo, de tener una enfermedad, también es factor de riesgo para el suicidio. A veces pensamos que el suicidio es solamente de cuestión de chicos, de adolescentes incomprendidos, que no saben lo que quieren. Pues el adulto mayor también es una población de riesgo muy alta para suicidios, y más ahora en confinamiento, que tantos abuelitos están solos casi que por obligación. También son un grupo grande de personas que han decidido acabar con su vida. Como les mencionaba al principio, la pobreza, el desempleo, ser hombre, inevitablemente también es un factor de riesgo. Entonces, ya uniendo todo esto, pareciera que es mucho más fácil distinguir entre nuestros conocidos quienes podrían estar en un potencial riesgo. Y acá sí creo que es importante pecar por exceso que por defecto. Y como sabemos en nuestra práctica psiquiátrica, preguntar abiertamente a una persona que creemos que pueda estar en riesgo si ha pensado en quitarse la vida no aumenta el riesgo, por el contrario, lo disminuye en una cuantía considerable. Muy bien, con esta recomendación final que nos hace usted, doctora, vamos a ir cerrando nuestro espacio. Hoy la verdad que el tiempo pasó volando, es un tema de verdad con muchas variantes, y por eso la Secretaría de Educación ha decidido desarrollar de nuevo esta triada que estaremos finalizando el día viernes. Hoy hemos conversado sobre cómo identificar las conductas suicidas, tema de gran relevancia para todos y todas. Somos conscientes de que este momento nos tomó a todos por sorpresa, y es fundamental estar muy pendiente de la salud emocional de nuestras niñas, niños y jóvenes, y brindar por supuesto una asesoría clara y precisa en el manejo de las situaciones en esta época de incertidumbre. En nuestro próximo programa, que se desarrollará el día 9 de octubre, el próximo viernes, trataremos el tema de a quién acudir en caso de identificar alguna ideación suicida. Queremos agradecer, por supuesto, a nuestra invitada, la doctora Mónica Paola Castro David, y a nuestra querida orientadora invitada, María Genoveva Mendilbeso, por compartirnos esta valiosa información. Esperamos, por supuesto, tenerlas más adelante en otro de nuestros espacios. Como les digo, hoy pasó el tiempo volando, no nos resta más que agradecer a todos por su compañía, recordarles que la misión de Educadores y Sabiduría nos invita a participar de la campaña 1 millón de ideas por la educación a partir del próximo 13 de octubre, porque tu opinión importa. Gracias a todo el equipo de profesionales de la Secretaría de Educación que han hecho posible este espacio, y nos reencontramos el próximo día viernes. Les estuvo acompañando su amigo y servidor Martín Estrada. Les deseo un resto de tarde maravillosa. Pásenla bien. Chao, chao. Desde Colombia, esta es la programación nacional de Colmundo. La radio que te acerca. Llega el Giro de Italia, la Corsa Rosa. Del 3 al 25 de octubre, Fernando Gaviria va por el triunfo en etapas y la camiseta Chicliamino de los puntos. El Giro, con el relato de Luis Alfredo Hernández. El Giro de Italia, haciendo historia en la historia. Los comentarios de Laura Ruiz y Silvio Tibaduiza, y la dirección del Olímpico